pues en el contexto en el que estamos viviendo ahora, en el que se debate si es lícito tener armas o no armas, ¿qué es para ti la agresividad? Bueno, primero vamos a hablar de la agresividad, vamos a decir por qué vamos a hablar en la universidad de la agresividad. Y vamos a hablar de la agresividad porque precisamente ahora en el escenario político se está hablando mucho de agresividad, se está hablando de si tenemos que volver a tener armas o no vamos a tener armas. Curiosamente hay experimentos donde dicen que el simple hecho de tener armas nos convierte en personas más agresivas, y también se está hablando mucho de la violencia de género, donde también la agresividad tiene o no tiene género, que lo veremos más adelante. ¿Qué es en sí la agresividad? Bueno, pues lo que hay que decir es que la agresividad, aunque pensemos que es algo atípico, es una conducta absolutamente normal del ser humano. Todos somos agresivos desde que nacemos. Y el ser humano lo ha tenido, además ha sido a nivel evolutivo, ha tenido un carácter muy importante porque precisamente antiguamente, cuando éramos cazadores-recolectores, la agresividad nos hacía tener mayor supervivencia. Lo que nos ha hecho que podamos precisamente o mantener ese tipo de agresividad a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia entre agresividad y violencia? La violencia es un tipo de agresividad que tiene como, digamos, como valor principal el control. Conductas agresivas hay de muchos tipos, puede ser agresividad verbal, puede ser agresividad psíquica, puede ser agresividad social, que precisamente ahora estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta, un brote de agresividad social, porque precisamente en las redes sociales es donde más daño se puede hacer en la agresividad social. Además en psicología se llama dolor social, cuando precisamente te difaman en las redes, que eso luego es muy difícil diluir ese tipo de agresividad. Y también hay dos tipos de diferencia, que luego la veremos más adelante cuando hablemos de género, que hay un tipo de agresividad hostil y agresividad instrumental. La agresividad hostil es más impulsiva. Normalmente en el género siempre se le ha atribuido al género masculino, pero veremos que también se da en la mujer. Y la agresividad instrumental, que es, digamos, una agresividad más fría, más premeditada, pero que también se da en ambos sexos. Siempre se le ha atribuido más también a la mujer, pero se da en ambos sexos. ¿Crees que la agresividad es algo innato del ser humano? Bueno, no es que lo crea yo, es que lo dice la psicología y lo dice la ciencia, ¿no? Es decir, precisamente los niños presentan unos grados de agresividad muy altos antes de que el aprendizaje tenga un efecto sobre ellos. Ahora hablaremos del aprendizaje. Pero aparte de que tengamos un bagaje genético, es decir, venimos con un pool genético que nos puede hacer más impulsivos, lo que nos va a llevar a hacer más agresivos, pues también hay muchas razones en el aprendizaje que podremos solventar lo que es el carácter innato. Pero además es muy universal, quiero decir que se da en todas las culturas, razón por la que se piensa que tiene un carácter innato muy fuerte. Es decir, luego el aprendizaje nos va a hacer que podamos reducir ese tipo de agresividad, pero digamos que es innato. No solo en digamos, las estructuras del cerebro se ha visto que unos son más agresivos que otros, sino en los niveles de testosterona, es decir, a mayor testosterona, mayor agresividad. Ahí el hombre tenemos algo que decir, es decir, tenemos más posibilidades de ser agresivos. También bajo de cortisol, pero sería más difícil. Y también en la capa prefrontal, las diferencias en la capa prefrontal también se han demostrado que son agresivos o no somos agresivos. Además hay un experimento que se ve en psicología, y tú como alumno me imagino que te acordarás, de Phineas Cage, que es paradigmático, en todas las facultades de psicología se estudia, que era un señor que era barrenero, un barrenero en una mina, los que meten la barrena con dinamita. Y metiendo una barrena le explotó, le pasó, me parece que fue por el ojo izquierdo y le salió por la parte de arriba del cerebro, atravesándole toda la capa prefrontal izquierda. Ese señor a los 2 meses estaba perfecto. Había pasado la barrena limpia, había cerca de 2 metros de barrena, le pasó por el cerebro, pero sin embargo había un dato importante. Este señor, a partir de ese accidente, ya no volvió a ser el Phineas Cage. Phineas Cage, antes del accidente, era un señor muy educado, moralmente, con unas convicciones morales muy fuertes, y a partir del accidente se convirtió precisamente en una persona muy agresiva, descontrolada, y era incapaz de controlar los impulsos. Por eso el carácter innato, precisamente, que nos hace que tengamos diferentes estructuras cerebrales, es indudable. Vale, ¿cómo crees que explica la psicología el fenómeno de la agresividad? Bueno, la agresividad, la psicología tiene muchísimas teorías, pero digamos, vamos a ir a las principales. Ya sabemos que la psicología también ha estudiado el carácter innato, pero quizás una de las más importantes es el aprendizaje social de Bandura, donde precisamente
Luego más adelante veremos o nos pondrán nuestros compañeros un experimento de Bandura donde es muy esclarecedor. En este experimento que vamos a ver, pues hay unos niños, hay unos niños que están viendo cómo se comportan normalmente sus padres, porque en el caso del aprendizaje, el modelado que se llama aprendizaje por imitación, es importante que la persona que lo vaya a realizar, sea una figura para el chaval o la persona que tiene delante. Cuanto más parecido o sea una figura de apego, va a tener un peso más específico. En este caso, en este experimento, lo único que hacían es que los padres se tenían que enfrentar a un muñeco bobo. No sé si sabéis lo que es un muñeco bobo. Un muñeco bobo es este que le golpeas y por más que le golpeas siempre se vuelve a poner de pie. Pues hicieron dos grupos en donde unos padres se comportaban de manera normal o sencillamente de manera amistosa con el muñeco bobo y sus hijos estaban viendo esa conducta. Mientras, en el otro sitio, los padres se comportaban de manera agresiva con el muñeco bobo. Estamos hablando de niños de 2 o 3 años, sí, donde apenas tienen conocimiento sobre la agresividad. Bueno, pues luego, posteriormente, a esos niños los dejaban con el muñeco bobo solos y aquellos que sus padres habían estado de manera normal, pues se comportaban de manera normal. Pero aquellos niños que habían visto que sus padres se habían comportado de manera agresiva, se comportaban de manera muy agresiva, como podréis ver en el vídeo que ahora mismo estamos viendo. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. ¿Crees que la agresión es una cuestión de género? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Es decir, personalmente no creo que sea una cuestión de género porque la agresividad es multifactorial, es decir, tiene muchísimos factores. Sí es cierto que, como hemos dicho anteriormente, y por ejemplo, los niveles de testosterona son muy importantes a la hora de ver las conductas agresivas, pero si vemos datos, por ejemplo, hay un estudio que se ha publicado en El País hace muy poco, y en ese estudio del País hablaba precisamente de los asesinatos. A ver, el asesinato es una forma de agresividad, no es única, hay muchísimas. Pero en este caso los datos pues, son aplastantes, es decir, el 62% de los homicidios se produce de hombres a hombres. Luego hay un 28% de hombres a mujer. Y luego solo hay un 7% de mujer a hombre y un 3% de mujer a mujer. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el 90% de los asesinatos ha sido producidos por hombres. Para reducirlo, porque a lo mejor el 90% nos cuesta en nuestro cerebro, de cada 10 asesinatos, 9 lo han cometido hombres. Es más, y estamos hablando de asesinatos, pero por ejemplo si hablamos de violación, el 100% de las violaciones las produce los hombres. Es decir, muchas veces dicen, bueno, es que habrán datos. No, esos son datos aplastantes. La estadística es muy terca, ¿eh? Podemos empezar a decir que por unas razones o por otras, pero la estadística es muy terca. Y en caso de violación, el 100% son hombres. ¿Qué otras variables crees que pueden influir, aparte del género, en las conductas agresivas? Bueno, pues ya que estamos en psicología, las variables de la personalidad tienen un peso específico. También hemos dicho que tiene un carácter innato, pero este carácter innato lo que nos da es una impulsividad. Ahora, esa impulsividad, dependiendo para dónde la canalizamos, hemos visto ya el experimento de Bandura, donde seguramente habría niños impulsivos y menos impulsivos. Pero si un niño impulsivo no tiene las herramientas o no sabe comportarse de manera agresiva, no se comportará de manera agresiva. Esa impulsividad la canalizará en otras vías, pero no será impulsivo. Y el control, precisamente, el control de esa impulsividad es muy importante. Hay un experimento que se llama el test del malvavisco, que es uno de los experimentos más vistos en psicología, que precisamente habla del autocontrol. Este experimento, que también pasaré el vídeo, son unos niños de entre 3 y 5 años que el experimentador les ponía un malvavisco, para nosotros le podemos llamar gominola, y el experimentador le daba a cada niño una gominola y les decía que tenía que salir, que se podían comer la gominola cuando quisieran, pero que aquellos que esperaran a que volviese le daría 2 malvaviscos. En este caso 2 gominolas para nosotros, ¿no? Bueno, pues hubo algunos que nada más salir el experimentador se comieron la gominola y hubo otros que esperaron a que esa volviera y se comieran las 2 gominolas.
¿Qué nos dicen estos datos? Pues estos datos nos dicen que 30 años después fueron a buscar a esos niños que se habían comido una gominola o un malvavisco, o 2 gominolas o 2 malvaviscos, y han visto que todos aquellos que tenían control de estímulos, es decir, o control de la impulsividad, habían esperado a tener esa segunda gominola, habían tenido más éxito en la vida a nivel profesional, a nivel laboral y en todos los niveles. Ese experimento se hizo en los años 70, luego se ha replicado muchas veces, pero quizás donde hay un experimento que a mí me gusta muchísimo, que se ha hecho, es en la ciudad de Dunedin. En Dunedin se ha hecho un estudio longitudinal con 1043 personas, desde el año 72 hasta la actualidad. Con 1072 personas hicieron este experimento del malvavisco, y ¿cuál ha sido la consecuencia? Que se replicaba. Hay más factores, muchos más factores. También en ese experimento de Dunedin, que por cierto Dunedin, y estamos hablando de agresividad, no sé si sabéis que Dunedin es en la ciudad donde se produjo el asesinato de los 49 musulmanes. Ha sido la ciudad de Dunedin en Nueva Zelanda. Bueno, lo que nos decía el experimento de Dunedin sobre el test de malvavisco es que no estamos condicionados, es decir, había niños que tenían más control y niños que tenían menos autocontrol. Había niños que eran cortoplacistas, que eran aquellos que querían la gominola a continuación, y aquellos que eran largoplacistas, que precisamente es lo que nos genera más éxito. Lo que sí nos dice precisamente este experimento es que eso es modificable. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now, or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave, and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now, or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. O sea, en definitiva, ¿se puede modificar? O sea, ¿crees de verdad que se puede modificar la conducta agresiva? Si la conducta agresiva no se pudiera modificar, tendríamos que cerrar todas las cárceles y poner la pena de muerte. Es decir, porque las cárceles lo que intentan o lo que quieren es la reeducación, y una de las conductas más importantes o agresivas son las cárceles. Por cierto, hablando de género, el 90% de los reclusos también son hombres, Sí. Curiosamente, es decir, coincide con el 90% de los asesinatos. Pero sí se puede modificar. Nosotros lo que tenemos innato es una impulsividad, no tenemos una agresividad, salvo que tengamos algún tipo de patología, que entonces quizás nuestra agresividad llega a tal punto que no sea controlable. Pero en una conducta normal, nosotros lo que tenemos de manera innata es una impulsividad que lo que vamos a poder hacer como padres, como educadores, es precisamente canalizar. Hay que pensar que esa agresividad de los niños la adquieren desde la infancia, y esa conducta la aprenden tanto desde la familia como el grupo de pares, que son amigos, como familia. De ahí que sea tan importante la educación a la hora de controlar esa impulsividad, y esa impulsividad que pudieran tener, precisamente poder canalizarla. Es decir, yo creo que definitivamente la agresividad con su componente innato se puede modificar, y para eso tenemos los psicólogos. Muchísimas gracias por su tiempo, don Antonio. Muchas gracias por esta información.